voz de Jesús a su pueblo. Hola mis amigos, ¿cómo nos encontramos hoy? Sin duda dispuestos para seguir las cosas del Señor y sobre todo en esta Semana Santa poder apreciar y escuchar la voz de Dios, que realmente Él nos habla a todo lo que significa la Iglesia cristiana y también a su pueblo de todos los tiempos, pero a nosotros en forma particular en la hora del fin que nos toca vivir. Por eso Jesús nos llama en esta hora en la cual nos toca vivir. Y Dios nos guíe, Dios nos acompañe para que podamos entender su voz, comprender lo grande del amor de Dios y con ese amor hacia el Señor podamos también estar preparados para una eternidad. Eso es lo que Jesús quiere realmente. Bueno, Apocalipsis, ¿qué significa? El nombre tan temido y desgraciadamente usado, como ya sabemos, por tantos en esta hora del fin en la cual nos encontramos, como sinónimo de catástrofe, de alguna situación difícil, pero lo que Dios dice significa revelación, quitar el velo, en realidad para que podamos ver, es la gran revelación del Señor, ya vamos a ver esto, es una visión centrada en Cristo, nuestro amado Salvador, en el gran conflicto entre el bien y el mal, nunca olvidemos esto. Satanás odia a Jesús. Allí vemos en la pantalla algo que nos ilustra la serpiente antigua que luchó contra Eva y Adán y logró posesionarse de la tierra, mas Cristo vino en forma humana para rescatarnos del drama del pecado. Cuánto amor tuvo Dios por la raza humana. Jesús mide el accionar de su iglesia y es extremadamente importante entender esto realmente a fondo. Él no puede pensar en que seamos hijos de Él y estemos quedos o quietos en cuanto al mensaje de la vida eterna o al mensaje para la hora en la cual nos toca vivir, porque tiene que ver con la conversión. Una lucha recia del remanente hasta el fin del pecado. No podemos realmente decir que somos cristianos si no entendemos lo que es esa lucha enorme contra el autor del pecado y por supuesto hasta que el pecado sea borrado del planeta. Allí dice Alicia lo siguiente en Génesis 3:15, texto profético. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La lucha sería real, como fue en el cielo, una vez será acá, y todos los días, todo aquel que echa su suerte con Cristo, no diga, porque que no entiende esto no entiende nada. Días pasados yo estaba hablando acerca de estas cosas, y realmente hay personas que dicen, bueno, yo no tengo problemas realmente, eso es un signo de que realmente no estamos en la verdad. No podemos aceptar lo que significa ser seguidores de Jesús, discípulos de Cristo, sin sentir la mordedura de la serpiente antigua, en los desánimos, en las tristezas, en el hogar, cuántas cosas más podríamos hablar, aún en la muerte, cuando realmente perdemos un ser amado o un ser que realmente queremos. Por eso allí, en la hora del fin, Satanás habría de intensificar esa lucha. Y leemos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, en este repaso que estamos realizando es para que nos ubiquemos realmente. Desde el Edén, el Señor habla a su iglesia, habla a su pueblo, para que nos preparemos, para que nos encontremos realmente listos. Y cuando digo nos encontremos, habla de todos los tiempos, la iglesia de Cristo. Jesús vino a establecer aquí un pueblo santo, sano y feliz, que puede heredar la salvación y la vida eterna. Dios nos creó para eso. En el concilio celestial, cuando Dios nos creó, fue ese el propósito de la creación. Por eso, cuando Jesús se fue a los cielos, Él les ordena, les recalca, los ángeles recalcan también, ¿verdad?, acerca de estas cosas, pero Jesús les habla a los discípulos diciendo de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué notorio es este mandato realmente.
El Señor se despide de ellos no con tristeza. Los discípulos estaban llenos de gozo porque ahora estaban en la presencia de su Salvador resucitado. Después, cuando escucharon los coros celestiales que lo recibían a Jesús y los ángeles que descendieron para recalcarles de lo que significaba la eternidad, todo estaba abierto ante sus ojos, aunque había muchas cosas que todavía no entendían. Pero es notable que el mandato es claro: id y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas de la divinidad. Y yo recalco esto, algún día de estos voy a dar un tema acerca de esto, porque los otros días escuché una predicación por allí realmente abominable, perdonen la forma de decirlo, pero es una blasfemia. La Biblia es clara que cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Yo no entiendo cómo hay gente que se atreve a negar al Espíritu Santo de Dios. Claro que el mencionar una persona, y en aquel tiempo, por supuesto, encontramos a la iglesia en los días de Jesús, la lucha enorme era aceptar a Cristo como miembro de la divinidad. Esa era la lucha. De manera que, por supuesto, que ellos bautizaron en el nombre de Jesús, que tiene que ver con ese Dios eterno que tenemos. Pero es un Dios que son tres personas unidos en el propósito y en todo lo que tiene que ver con la salvación. Jesús, ¿qué dice allí? Jesús nos habla proféticamente por amor, quiere vernos en la eternidad. Él nos habla proféticamente, nos habla con su voz tierna, nos habla de diferentes formas y maneras. ¿Por qué? Porque quiere vernos en la eternidad. Y cuando lleguemos a la eternidad vamos a ocupar un lugar muy especial. Ahora vamos a repasar nuestro diagrama profético allí en forma muy, muy categórica, para entender profundamente lo que realmente significa el mensaje de las 7 iglesias. Porque es eso lo que tenemos que comprender. Su tierna voz a través de las edades sería manifestada. Y siempre tuvimos la luz necesaria como para entender el tiempo en el cual vivimos. Me refiero a la iglesia del pasado y también de la hora actual en la cual vivimos. El del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es un pueblo, un solo pueblo. El Señor tiene una verdad, tiene un pueblo, y ese pueblo tiene la voluntad de Dios, junto a los santos ángeles y los mundos creados por Dios. Qué lindo es pensar en esa familia eterna. El pecado trajo toda desgracia y maldición, y por supuesto nos encontramos como hoy estamos. Bien, los 490 años que el Señor marcó en esa gran profecía de los 2300 años, que nos habla de su actuar por el hombre en forma especial, donde Él daría su vida por la raza humana. El Señor movió los reinos, ya sabemos, el reino de Medo-Persia, allí vemos en el 457 se da la orden por un rey pagano. No entendía muchas cosas, pero Dios dirige las naciones. Por lo tanto, no es por dinero ni por nada que el pueblo de Dios debe preocuparse. Debemos preocuparnos por la proclamación del Evangelio. El Señor es claro. Y allí vemos en la pantalla el 457, donde en forma milagrosa aún Israel se estremecía. Pero saben, hubo una enorme cantidad que nunca salió de Babilonia, ni tampoco de Medo-Persia, porque amaron más las cosas de esta vida, de esta tierra. En el año 27 la era cristiana, Jesús fue bautizado conforme a la voluntad divina. El Padre habla de los cielos, en voz de paloma desciende el Espíritu de Dios. Y ahora bautiza a Jesús, porque eso lo recalca toda la Biblia. Bautiza a Jesús para realizar su ministerio en este mundo. Él no tenía pecados que confesar, como nosotros, pero Él se pone en lugar nuestro para ser nuestro Redentor, el que nos saca del pantano de la esclavitud del pecado. Allí en el año 31, cuando exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. La tierra se estremeció en ese momento, terrible y dramático. Fue por ti y por mí, para que podamos ser salvos y podamos heredar el reino de los cielos. El fin de Israel en el 34 de la era cristiana. Desgraciadamente Israel como nación elegida, y cuidado cuando digo esto, no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Al conocer la verdad, al entender las cosas del cielo, tenemos que proclamarlas con el poder del Espíritu de Dios. No hay forma y ni de otra manera. Nosotros físicamente no tenemos fuerza, no hay voz ni pensamiento humano que pueda convencer al ser humano. Solamente el Espíritu de Dios puede convencer una mente caída. Cristo murió en la cruz del Calvario para que realmente podamos tener
esa presencia del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje, de paso que no está aquí, pero que dice, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador, yo rogaré al Padre? Jesús habla de esto a sus discípulos antes de irse al cielo, para que Él os envíe el consolador, y cuando Él venga, convencerá ¿a qué? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Miente Jesús? Con solo un texto se desbarata a aquellos que no creen en el Espíritu Santo y que blasfeman de esta manera. Lo digo de esta forma, apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, para que nunca caigamos en esto. Si tenemos dudas, tenemos que buscar los textos claramente y no sacados del contexto, como hacen muchos y predican con esta doctrina de paso que es más vieja, casi, bueno, es del tiempo de Cristo y antes que Él todavía, por supuesto, porque así fue Satanás, siempre luchó contra Dios. El apóstol Pablo habla de Jesús ahora en el santuario celestial. ¿Cuán grande es esto? Y leemos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué verdadero tabernáculo? Claro, porque Jesús nos hizo una maqueta aquí en la tierra, usando el lenguaje humano, para que entendamos las fases de su ministerio hasta cuando Él regrese. Tanto nos ama el Señor. No nos amó solamente por morir en la cruz. Nos amó porque nos vino a buscar a un mundo totalmente enlutado por la transgresión, por la muerte eterna. En este mundo no hay otra cosa que eso. Pero eso, mi apreciado amigo y hermano, nunca olvidemos esto, jamás. Es necesario que en estas semanas, sobre todas las cosas y siempre en nuestra vida, porque algunos solamente sirven al Señor o se acuerdan del Señor en Semana Santa. ¿Y qué tiene que ver eso? No tiene que ver nada con la salvación. Ahí analizamos los años, hasta el año 100, que hoy vamos a llegar allí y vamos a detallar todas las cosas que tenemos. Después el 313, que tiene que ver con la etapa de la iglesia en sus diferentes momentos. Hasta el año 100 fue la etapa realmente de la primera iglesia, la de Éfeso, que veremos. El 313, allí comienza una etapa muy especial. Hubo persecución, dramática persecución en esos días. Pero Satanás se da cuenta que así no podía vencer al pueblo. ¿Y qué hace? Bueno, ahí entonces lanza algo terrible en esta tierra. Y llega hasta el 538. Primero viene una apostasía muy grande, que ya veremos también en este mismo diagrama. Y por supuesto, así logra que surja el misterio de la iniquidad. La iglesia que habría de apostatar logró que la iglesia cristiana en su inmensa mayoría apostatase, dejase los mandamientos de Dios, pusiese el paganismo dentro de sus filas y anduviese de acuerdo al pecado. En el 1517, Lutero y los reformadores luchan por restablecer la verdad. Dios estaba obrando durante esos 1260 años dramáticos que su pueblo pasó en esta tierra. Tenemos que tener presente esto, que el mensaje de Dios es universal. No pensemos en Éfeso, allí solamente, o las demás iglesias que vamos a ver. No. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender bien a Éfeso si queremos ser salvos. El Señor quiere dar un mensaje para sus días y simultáneamente para los días nuestros, en la hora del fin, por supuesto. La Odisea es la última que se menciona, pero requiere, para entender bien a fondo el problema del laodicense, tenemos que entender aún, ya vamos a ver enseguida, el problema que tuvo la misma iglesia de Éfeso, a pesar de ser muy fiel. La persecución fue tremenda a través del tiempo. El autor del pecado no se sentía bien. Pero hubo 225 años de paz allí entre el 313 y el 538. Satanás, a través de ese método, sacó al pueblo de Dios de las catacumbas, le dio privilegios y honores a través del paganismo y logra así que la verdad caiga por tierra. También me llama la atención esto, que este mundo está lleno de pecado y de doctrinas falsas, de moralidad totalmente arruinada por la transgresión. Pero ¿saben? También hay paz, aparente paz. Pero Satanás está preparando para que no despertemos del sueño. Y por supuesto, hacer perder a todas las personas que pueda hacer perder en esta hora del fin. La verdad por tierra.
Durante ese periodo de 1260 años, como estamos viendo inclusive, allí en el diagrama, la flecha corre de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque la verdad fue desplomándose más y más. No creamos que en todos. Siempre Dios tuvo un remanente. Eso es importante recalcar. Pero Dios nos ama mucho. En el lugar santo, allí en el lugar santo, Cristo comienza su intercesión. Por eso, allí borramos y colocamos el lugar santo. Y la iglesia de Éfeso, por supuesto Jesús, allí intercede en el santuario celestial, como también en el tiempo de ¿qué? De Esmirna, en el tiempo de Pérgamo, en el tiempo de Tiatira, en el tiempo de Sardis, en el tiempo de Filadelfia, las cosas cambian. ¿Qué dice allí Apocalipsis 22:12? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es notable que cuando Cristo pasa al lugar santísimo del templo celestial, aquí estamos viendo el lugar santísimo, ¿verdad?, en la pantalla, simplemente estamos recordando que a partir de 1844 todo se dispone al finalizar la obra. Jesús quiere que estemos en casa. Él anhela que seamos salvos, que podamos heredar el reino de los cielos y estar con Él para siempre, por los siglos de una eternidad. Por eso estamos viendo allí cómo el Señor cuida de su pueblo a través del tiempo, pero claro, ahora en este tiempo, en 1844, llega el final de los 2300 días. Y el Señor ahora habla especialmente a su pueblo. ¿Por qué? Y esto debería ser, estoy recalcándolo ya hoy, porque vamos a estudiar cada una de las iglesias, por supuesto. Dios nos habla a través de ellas, pero para comprender el verdadero significado del mensaje para esta hora del fin, tenemos que entender cada una de las 7 iglesias con profundidad y pensar lo que fue los días en los cuales nuestros hermanos en la fe les tocó vivir y las luchas que tuvieron en el pecado. El Señor, en la expiación, en la última hora de la historia, trata realmente de que la Odisea, o sea, sacar el remanente de la Odisea, ya que la Odisea significa pueblo juzgado, ya veremos por qué enseguida, pero acá remanente y remanente. El Señor tuvo siempre un remanente, no hay dos, uno solo, desde el Génesis al Apocalipsis. Esto debe ser claro. Y Jesús nos dice, aquí yo vengo, ¿cómo? Pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su fe, dice. ¿Dice así? No. Dice según sea su obra. De manera que el cristiano que dice actualmente que realmente cree en Jesús y que ama a Jesús y se impresiona por un cuadro de Jesús o por algunas imágenes que, bueno, no vamos a hablar de ellas hoy porque tampoco están bien, pero saben, eso no tiene que ver nada con la obra del cristiano, tiene que ver con el accionar tremendo del pueblo de Dios. Las 7 plagas postreras habrán de caer y, por supuesto, yo dije algo, voy a volver un instante para que meditemos en esto. 2 lugares conocidos por Juan, pero saben, el lugar santo era muy conocido por Juan. Pero nosotros debemos conocer el lugar santísimo hoy, por supuesto también el lugar santo, pero el santísimo en forma particular. ¿Por qué? Porque el Señor está luchando para que por eso todavía permanece en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para sacar la Odisea, el remanente, y cuando eso termine, la Odisea continuará, como veíamos recién en la pantalla, continuará su existencia, pero ya no será salva. Se darán cuenta muchos cuando recién caigan las 7 plagas postreras. Bueno, ahora bien, vemos allí, en Hebreos 9:2 dice lo siguiente. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Bueno, allí Dios había ordenado colocar estos, estamos nombrando algunos de los muebles que estaban allí, estaba la mesa con los 12 panes, símbolo de Israel, del pueblo del tiempo de Israel, y por otro lado el candelabro con 7 lámparas. Por supuesto que ese candelabro tenía 7 lámparas especiales que se le colocaban aceite, y de paso el aceite es símbolo del Espíritu de Dios, y que alumbraban el santuario. La iglesia debe alumbrar en este mundo de tinieblas. Cristo luego se mueve en el santuario celestial. Allí no era un candelabro de esta forma, era diferente, era
cada uno estaba separado porque representaba las 7 iglesias, así como había 7 allí, 7 en el santuario celestial, y Jesús se mueve en medio de ellas. Cuán grande es pensar que el Señor cuida de su pueblo y cuida constantemente de su iglesia. Jesús en el santuario celestial. Y ahora leemos de esta manera en Apocalipsis 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. A ver, aquí vemos al gran sumo sacerdote. Lo vemos ahora que está, Juan lo ve así, en ese sábado especial, cuando se dio el Apocalipsis, la revelación que recién decíamos, y lo ve ahora intercediendo por ese pueblo que estaba pasando por tremenda agonía en este mundo. Juan, cuando lo ve a Jesús glorificado, ¿qué pasa con él? El versículo 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A mí me impresiona este pasaje. ¿Saben por qué? Porque la divinidad, cuando decidió crearnos en aquel lugar donde solamente la divinidad puede estar, ese concilio celestial, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, he aquí que decidieron crear al hombre. Pero Cristo vino ahora. Y cuando hablo de Jesús, hablo de la divinidad. Toda la divinidad estaba encerrada en el plan de salvación. En los tiempos eternos, ya el Señor decidió nuestra salvación. Quiere que seamos compañeros de Él. Y por eso le dice a Juan: no temas. Por el esplendor y la gloria de Cristo, Juan no puede soportar, cae al suelo. Pero el Señor lo levanta y le dice: no temas. Juan, yo estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos, soy tu hermano mayor y soy tu Salvador. ¡Qué amigo insondable! ¿Puede haber algo mayor? Cristo nos amó, ¿verdad? De tal manera. Leemos de nuevo allí en Apocalipsis 1, ahora 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, aquí menciona las 7 iglesias, y de paso el número 7 aparece la perfección. El Señor eligió esas 7 iglesias. Vamos a ver, vamos a recalcar de nuevo hoy. ¿Por qué? Porque solamente Dios, en forma profética y en forma también profética para nuestros hermanos que vivieron esos días, pudiésemos entender y comprender, y nosotros ahora en la hora del fin, más que nunca. Pero allí habla: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando Juan habla de esta forma, miren, la divinidad entera. Juan contempla a Jesús en el santuario celestial. ¿Y cuántos se confunden cuando se habla del Espíritu de Jesús o del Espíritu de Dios? Acá está hablando, y el Espíritu Santo obra en la visión, está obrando, porque de lo contrario no podría haber Juan la visión que tenía que ver para que nosotros pudiésemos entender. Dios elige a las 7 iglesias. ¿Por qué elige 7 iglesias? Porque ese es el plan divino. Y él dice, y el número 7 en la Biblia, que aparece las 7 trompetas, las 7 plagas, etc. Eso podría hablar mucho acerca de esto hoy, pero no tenemos tiempo. ¿Qué realmente está diciéndonos? Patmos, allí se encontraba Juan. Las 7 iglesias que ahora tenían un significado muy particular. Por eso debemos tomar en conjunto las enseñanzas y por otro lado en forma particular de acuerdo a la hora profética que nos toca vivir. Allí vemos este cuadro. El mensaje no es únicamente para estas 7 iglesias. Y vuelvo a recalcar esto porque, por ejemplo, teníamos la iglesia de Hierápolis allí, que hay una flecha oscura que está marcando, y aparece también la iglesia de Colosas, pero no aparecen las iglesias allí en las 7 iglesias.
porque el Señor no ve que es conveniente, elige a 7 en particular que habrían de representar a los diferentes períodos por los cuales la iglesia cristiana habría de pasar y cómo Satanás lucharía para vencer al pueblo de Dios. Creo que estamos siendo claros en esto para que lo entendamos. Escribe las cosas que has visto, las que son en el tiempo de Juan y las que han de ser después de esta, a través del tiempo, hasta cuando el Señor regrese. ¿Por qué se eligen estas 7 iglesias? Bueno, vamos a leer de nuevo el versículo ahora 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Bueno, el texto que leíamos allí en letra mayor hace un instante atrás. Las que son y las que van a ser después. No olvidemos esto, está clarito. Ahora bien, en primer lugar, allí en Hechos de los Apóstoles, una cita inspirada, maravillosa, página 417, dice lo siguiente. En la revelación que vio, se desarrollaba una escena tras otra de conmovedor interés en la experiencia del pueblo de Dios. Y la historia de la iglesia fue predicha hasta el mismo fin del tiempo. Bueno, acá dice, en la revelación que vio se desarrollaba una escena tras otra, conmovedor interés en la experiencia de ¿quién? Del pueblo de Dios. Y puso un número 2 allí. Y la historia de la iglesia fue predicha hasta el mismo fin, cuando el tiempo termine, hasta cuando Jesús regrese. De manera que está claro, ese es lo que realmente tenemos que comprender muy claramente. Desde los días de Juan hasta cuando Cristo regrese en gloria y majestad para llevarnos a la patria celestial. Por eso en el Apocalipsis, bien al comienzo, aparece este texto tan hermoso que nosotros conocemos y dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Los fieles, por supuesto, que se gozarán al ver a Jesús. Pero la mayoría que rechazó el mensaje de Cristo y que aceptó doctrinas que son erróneas y no tienen que ver con la doctrina de lo que es Dios mismo, porque realmente todo el universo se mueve con la misma doctrina. Satanás tiró por tierra la verdad, es lo que pasó como veíamos hoy. Ahora bien, aquí tenemos el viajero de la profecía. ¿Por qué digo el viajero? Ya vemos enseguidita el por qué. Desde la cruz hasta el fin del pecado, como recalcamos. Cristo murió por nuestras transgresiones. Él estuvo después de la resurrección pocos días con los discípulos, instruyéndolos y dándoles las indicaciones en la obra que ellos tenían que realizar. Y Juan estaba en la isla de Patmos allí. Y entonces llegamos a la iglesia de Éfeso, por supuesto. Y saben, el orden que aparece en las 7 iglesias es el orden que el viajero de aquellos días llevaba una carta. No había celulares como tenemos hoy, ¿verdad? Y cuántas cosas más modernas. Cuando había que transmitir una carta en especial, recorría las 7 iglesias, iba llevando ese viajero de la profecía pusimos allí. Jesús quiere que entendamos que el mensaje es para todos. Tenía que pasar por las 7 hasta llegar a la Odisea. ¿Para qué? Para que aún la ilustración sea más clara. Simplemente he puesto esto allí. Esmirna, después aparece Pérgamo, después aparece Tiatira, después aparece Sardis, Filadelfia. Jesús pasa al lugar santísimo del templo celestial, como veíamos recién, y tenemos la Odisea, que es el tiempo nuestro, en la cual, en realidad, el Señor está luchando en el santuario celestial para salvar el remanente de la Odisea. La Odisea, como les dije recién, va a existir hasta cuando Jesús regrese. Pero ¿saben? La mayoría de la Odisea se va a perder. Eso es lo terrible. Por eso la palabra, la Odisea significa que pueblo juzgado. Es notable. Jesús está en el juicio investigador en este momento. El Señor lucha por nuestra salvación. No puede haber una cosa mayor que esta. Cristo vendrá. Cuando Jesús deje de interceder, Él vendrá. Luego ocurrirá el milenio y las llamas del fuego eterno van a consumir el pecado para siempre. El autor del pecado, también a los demonios que se rebelaron contra Dios, o los ángeles caídos, y entonces vendrá un nuevo hogar. Y tendremos la patria que tanto anhelamos, donde no habrá muerte, ni tristeza, ni dolor. Todo esto habrá pasado en la historia para siempre. Un hogar feliz,
en donde las tristezas del ayer ya no serán más. 3 mensajes universales que aparecen recalcados en las 7 iglesias. Y es importante porque Cristo nos habla. Yo conozco tus obras. ¿Qué dice allí Alicia? Recalcalo. Accionar. Accionar. ¿Saben? Desde la primera iglesia, el Señor está juzgando a su pueblo por el accionar. Porque no hay fe sin obras. Es imposible. Yo conozco tus obras. Y acá se refiere específicamente a tu accionar, a tu trabajo, a la forma en que luchas contra el pecado. Al que venciere, yo les pregunto, ¿hay salvación sin lucha? No. Jesús vino para luchar y luchó hasta la muerte y gustó la muerte eterna por nosotros. El conflicto sigue aún. Por lo tanto, en la conversión habremos de estar unidos a esa realidad sublime. El tercer punto, que es universal, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A ver, ¿quién habla a las iglesias? Ahí viene el punto. Si tú no aceptas al Espíritu Santo de Dios, entonces tampoco vas a escuchar la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Puede hablar un ser que no es personal? No. Por eso en la Biblia es muy claro: os daré otro consolador. Y voy a rogar a mi Padre que a través de mi intercesión ahora el Espíritu de Dios venga. Y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés en forma especial para que realmente la obra pudiese realizarse en forma realmente impresionante. Ahora vamos a Éfeso. Primer mensaje, impresionante, indudablemente. Porque la ciudad de Éfeso no fue una ciudad fácil. El paganismo reinaba en forma atroz y terrible. En Éfeso, que significa deseable simplemente, era una ciudad de unos 340.000 habitantes. Por otro lado, grandes minas de plata, de manera que era una ciudad rica, por supuesto. Grandes riquezas había allí en esa ciudad. No era fácil que entrase el cristianismo, pero los valientes hombres de Dios encararon el pecado. La prostitución abundaba en aquellos días. Por supuesto, allí vemos, ¿verdad?, en Éfeso, en el templo de Diana, que ya vamos a ver enseguida más de cerca, el templo de Diana, una de las 7 maravillas de aquel mundo, o sea que nosotros no eran cosas pequeñas. Era el culto pagano que reinaba, y bueno, ahí vemos que era un templo realmente a Diana de los Efesios. Y el apóstol Pablo predicó en forma poderosa acerca de lo que significaba ese pecado. La religión consistía en qué, amigos, veamos, en mujeres, o sea, en sensualismo total, en vino, ebrios al extremo. Así es el pecado. A tal punto habían llegado los seres humanos ya en la tierra. Pero Cristo vino justamente porque de lo contrario el mundo hubiera sido destruido en aquel entonces. Jesús vino en la hora más oscura para sacarnos del pantano del pecado. Él ama al hombre, a todos por igual. Quiere que seamos salvos. No es que eligió un grupo, pero ese grupo lo determinas tú. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres llegar a la patria celestial? Por eso hoy se titula el tema Un llamado, ¿verdad? El canto, cánticos, por supuesto, paganos, que nada tenían que ver en absoluto. Y cuidado, nosotros, por eso Dios nos hace recordar, laodicenses, tened cuidado, no inculquéis el culto del paganismo, y voy a usar más, la música del paganismo con letra religiosa, porque eso es pecado a la vista de Dios, grave pecado. Y el Espíritu de Dios dice que eso no lo tenemos que hacer, y si lo hacemos rendiremos cuenta en el día postrero. No vengamos con historietas de que la música de la época, de que a algunos jóvenes les gusta mejor esto. Los tales no entienden la palabra de Dios y son también cómplices del pecado de aquellos que practican estas cosas. Ministros de Dios, despertemos del sueño, entendamos. Iglesia pura. Y saben que la iglesia de Cristo, en el medio de todo ese pantano, predicó el Evangelio. Es notorio. Vamos a ver, desde el 31 era cristiana, o sea, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la crucifixión de Jesús. Los discípulos no entendían aún la razón clara por la cual Jesús tenía que morir.
Como a nosotros hoy puede pasarnos a muchos, que estamos conociendo el Evangelio, no conocemos del todo, no nos preocupemos por eso, porque el Señor es grande y maravilloso, y la iglesia de Cristo debe enseñar esa verdad. Ahora, Cristo moría por la raza humana, por una raza perdida. El universo observaba el cuadro en forma impresionante, y va hasta el 100 cuando San Juan realmente muere. Es el discípulo que murió en forma natural, el único, ¿verdad?, de los discípulos que murió en forma natural, pero el que escribió el Apocalipsis y, por supuesto, poderoso trabajo misionero. O sea, en esa iglesia de Éfeso hubo un poderoso trabajo misionero. Los que conocieron a Jesús iban llevando el Evangelio con un poder extremadamente alto. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versos 1 y 7, y dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Allí Jesús en el lugar santo del templo celestial. Qué notorio, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros, dice, de oro, dice esto. O sea, el Señor estaba cuidando de ellos. Intercedía también, por supuesto, el gran sumo sacerdote. Jesús en el lugar santo del santuario celestial, hasta 1844, como ya conocemos. Ahora bien, allí leemos a Cristo, o lo vemos en la ilustración, a través de, o sea, caminando, ese caminar de Jesús, era el que fue ejemplificado con ese viajero que decíamos hoy. Por lo tanto, es Cristo mismo. Ahora que nos manda el mensaje para que nosotros lo comprendamos, lo inculquemos en nuestra vida y en nuestro corazón, para que podamos vencer la transgresión y toda desgracia de esta tierra. Luego agrega el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Se puede pedir algo más de una iglesia tal? En esos días era una iglesia pura, admirablemente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice Jesús, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. El carácter de Dios revelado en ellos, en forma perfecta. Y bueno, continúa diciendo, claro, saben, ellos inclusive sacaron los que eran falsos apóstoles en aquellos días, como dice también el texto bíblico. El texto 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ¿y qué dice allí? Y no has desmayado. O sea, está claro, no has desmayado. Has luchado, has trabajado arduamente, yo conozco, soy testigo de ti, les dice a los del tiempo de Éfeso, ¿verdad? Como también quiere decirnos a nosotros hoy. Pero vamos a continuar ahora. Pero el verso 4, miren, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. ¿Qué dice el versículo 4, Alicia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A ver, Jesús reprendiendo al pueblo de esos días, de la primera época de los apóstoles, que ya veremos enseguida que no fueron días dramáticos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Satanás había logrado que ya al final se vaya perdiendo ese entusiasmo para llevar adelante la predicación. Dejó el fervor del trabajo misionero. Eso es lo que pasó. Leamos el texto 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Yo les pregunto, mis hermanos en Jesús, ¿estamos entendiendo lo que significa realmente ser cristianos? ¿Cambió el cristianismo en la hora actual? Escúchame, laodicense. ¿Cambió realmente el cristianismo en la hora actual? Grandes planes estamos haciendo en estos días para llevar adelante el Evangelio y sentimos gozo y estamos orando por esos planes. Quieras tú también participar en forma muy grande acerca de ello. Juntos hagamos lo que está de nuestra parte, porque de lo contrario el Señor no soporta. Le habla así a quién, nada menos que al tiempo del primer siglo de la era cristiana.
aquellos que soportaron y corrigieron el pecado en forma directa. Sin embargo, habían perdido el amor. ¿Por qué? Por las tremendas persecuciones y cosas que se estaban realizando y no estaban haciendo la obra de Dios. El versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, los nicolaitas, no vamos a entrar mucho allí para explicar todo esto, eran los encargados de llevar el pecado, por supuesto, dentro de la iglesia. Todo este tipo de pecados que existían y algunos más. O sea, hacer apostatar a la iglesia. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice Jesús. Y continúa diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren, Jesús les habla ya ahora tiernamente. El Espíritu de Dios intercede en la mente de ellos en forma muy particular. ¿Por qué? Porque realmente ellos tenían que entender que si perdían ese fervor, no llegarían a la patria celestial. ¿Y de qué les habla? Del árbol de la vida. Porque ellos tenían que encarar la muerte por predicar el Evangelio. Tendrían que encarar la persecución atroz del Imperio Romano. Allí en Éfeso, como estábamos hablando, ese mensaje que tiene que ver, estamos hablando de esto. Allí dice: el que tiene oídos para oír. No todos tienen oídos para captar la voz celestial. No todos tienen oídos para escuchar las cosas de Dios. ¿Estamos entendiendo estas cosas, mi hermano en Cristo? Por eso debemos abrir nuestro corazón al amante Jesús, aquel que lo dio todo. No tenemos que pensar en las penurias de esta vida, porque nuestra suerte está sellada para la redención. Lo que tenemos que temer mucho es al pecado y temer de dejar a un lado el ejército que Cristo conduce. Ese ejército es el ejército que está batallando en forma directa en la proclamación de todo el mensaje de Dios. No que hace más fácil para que la gente se bautice o cosas semejantes a esta. No, el bautismo fue establecido por Cristo. Y ya veíamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿saben? La gente debe conocer el mensaje de esta hora, del fin sobre todo. Hay un elogio muy grande a esa iglesia y le damos el elogio. Probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, mentirosos. Los has hallado mentirosos, decía el texto. ¿Nos acordamos? Les habla de las virtudes grandes que tenían. Les habla de la corrección del pecado. ¿Estamos corrigiendo nosotros el pecado como tenemos que corregirlo o estamos permitiendo que se desarrolle? ¿Qué va a ser? No hay otra alternativa. El mundo está muy mal hoy, no se puede cambiar. Tenemos que amoldarlos un poco con el mundo actual. Cuidado. No, acá dice la palabra de Dios muy claramente en el mensaje a Éfeso, a los fieles apóstoles de Cristo. Y dice: a los falsos los hallaste mentirosos. El elogio ahora, ¿qué dice? Arduo trabajo y paciencia. En el siglo I, los cristianos llegaron a ser unos 6 millones. Miren, ¿les parece que era poco eso? En el siglo I de la era cristiana. Aquellos discípulos humildes que no tenían estudio. Y yo hablo de los 12 apóstoles en primer lugar. Judas, el que más estudios tenía, desgraciadamente fracasó. No estoy hablando contra el estudio, es necesario que estudiemos. Y sobre todo la palabra de Dios y todos los designios de Dios. Pero ¿saben? El apóstol Pablo ocupó su lugar después. Pero es notable, en el siglo I, según Gibbons, el historiador famoso, él dice que los cristianos llegaron a ser unos 6 millones en este mundo, fieles que andaban en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál era el...? ¿Tenían que convertir las almas y dejarlas? Porque yo he escuchado un método. Bueno, ahora los bautizamos y después los que son fieles, los demás tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Ahora vamos a ver si es así. Allí el apóstol Pablo le dice algo a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué le dice? Cuidado de los nuevos conversos, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A ver, ¿es importante la doctrina, mi hermano en Cristo? En extremo. Por lo tanto, si no entiendes la doctrina del Espíritu Santo, como la mencioné hoy, estoy recalcando simplemente,
no es asunto de que tal vez, bueno, yo creo así y el otro que cree diferente. No. O entendemos el lenguaje de Dios o no lo entendemos nunca más. Y cuidado, porque el que peca contra el Espíritu de Dios no tiene más remedio. Es el único que puede convencernos aquí en la tierra de que de pecado, de justicia y de juicio. Como te rogué que te quedases en Éfeso, dice a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes ¿qué? Doctrinas del paganismo, como recién veníamos los nicolaitas y demás. ¿Cómo trabajaban aquella iglesia maravillosa? Leamos allí en Hechos 2, 44 hasta el 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es notorio lo que dice este pasaje bíblico. Eran una familia. Era una familia unida con un solo propósito. Habla de las casas y lugares donde se reunían. No tenían gigantescos templos y con todas las comodidades. No podían tener ellos eso. Pero es notable. Repartían el pan y aunque eran pobres en cuanto a las cosas materiales, todo era invertido en la proclamación del Evangelio. ¿No le parece maravilloso? Cristo nos habla a través de Éfeso a nosotros que vivimos hoy. Por eso Jesús habla de esta manera. Y si no entendemos el lenguaje a Éfeso, tampoco entenderemos lo que Cristo va a decirnos después, en el día cuando estudiemos el siguiente estudio. Ahora bien, dice la pluma inspirada lo siguiente. La iglesia tiene la responsabilidad de asistir a esas almas que han ido en pos de los primeros rayos de luz recibidos. Y si los miembros de la iglesia descuidan este deber, serán infieles al cometido que Dios les ha dado. O sea que si nosotros no cuidamos de la gente nueva, o sea, el que conoce la verdad es como una plantita que comienza a crecer, crece y se va desarrollando más y más y más. Así es, a través de la obra del Espíritu de Dios. Y el deber de la iglesia es cuidarlos realmente ¿hasta cuándo? No, yo ya me convertí, me voy allá por no sé a dónde, en el medio del campo, donde sea. No, yo ya me convertí, estoy esperando a Jesús que vuelva. ¿Es así? No dice eso la palabra de Dios. Y la pluma inspirada es categórica. Si no estás cuidando a la iglesia en su dimensión, aunque tengas a veces que pasar momentos amargos, cuida del remanente de Dios. Cuídalo, porque el Señor lo ama mucho. A pesar de las transgresiones y cuantas cosas que no andan bien, el Señor debe enderezar a su pueblo para llevarlos a la Canaán celestial. Participemos así de la sangre de Cristo, de esta manera, para que podamos entender las cosas celestiales. Ahora bien, vamos a leer, Alicia. En el año 34 era cristiano, ¿qué pasó? Esteban muere apedreado. Bueno, ahí terminó el tiempo para los judíos, justo, cuando apedrearon a Esteban. En el 40 de la cristiana, Tomás es atravesado por lanzas y muere de esta manera. En el 44, ¿qué pasa, Alicia? Santiago, el mayor, decapitado. Bueno, esa era la forma en que dieron su vida por el amado Salvador. ¿Cómo agrega después? Felipe, colgado. Bueno, Felipe muere de esa forma. Sí, cuando pensamos en esto, vemos, y el Señor todavía tenía una reprensión para ellos. Habían perdido un poco de ese fervor. Tú me dirás, ¿pero cómo? Entonces, Señor, es que no, o somos soldados o no. El que va a la guerra no sabe si va a volver. Así también es el cristiano que ama a Jesús. No anda dando vueltas para hacer un plan. ¿Cuántas veces vamos a un lugar donde hay varios feligreses y están dando vueltas y el que dirige las cosas dice, bueno, pero no sé, no va a costar mucho el plan, ¿y cuánto va a costar? No, todo debe ser entregado. Todo debe ser entregado para llevar la causa de Jesús adelante. De lo contrario, no vamos a perder. ¿Qué dice allí el texto? La frase siguiente. Santiago el menor, apaleado. Así murió Santiago el menor, apaleado en el 52. En el 59, Bartolomé desollado. muerte más terrible no podía haber. Y así le tocó a Bartolomé.
En el año 60 él era cristiana. Mateo, hallado en Etiopía. Qué drama. Pero estaban llevando adelante las nuevas de aquel que decidió en el concilio celestial entregarse por nosotros. Ellos entendían lo que era la vida eterna, amaban a Jesús y se amaban entre ellos. Por eso que hasta aún comían juntos, como dice la palabra de Dios. De manera que no era iglesia de grandes templos, era la iglesia de casas que se reunían y trabajaban y hacían todo el día planes para llevar el mensaje de alguna manera. La frase ahora del año 67. Pedro, crucificado cabeza abajo en Roma. Qué drama, ¿verdad? Cuando pensamos en eso. Y Pedro escogió eso. Para él era demasiado honor morir como Cristo murió. De manera que él pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Y murió de esa forma. ¿Podríamos un día, en el día de la resurrección, nosotros encontrarnos con Pedro y decir, bueno, ¿sabes, Pedro, una cosa? Es que en el tiempo en que yo viví, en el tiempo de la Odisea, allí en el 2023 o en el 2023, el pecado era tan tremendo que no se podía predicar. Debía ser de otra manera, debía ser con mucho más tacto, más cuidado, hermanos. En medio del paganismo había que enfrentar el paganismo y decirle los pecados que estaban cometiendo con toda nitidez. No nos excusemos que hoy no debemos predicar el mensaje de los 3 ángeles con nitidez y claridad, porque de lo contrario jamás heredaremos el reino de los cielos. Y Jesús nos ama. Él quiere que ocupemos un lugar especial. Ahora viene el apóstol Pablo, dice así. Pablo, decapitado en Roma por Nerón. Nerón terminó con el apóstol Pablo. Él sabía, él fue allí a Roma, le predicó a Nerón, los grandes de la tierra deben ser amonestados. Eso está claro. Eso es recalcado por el don profético en diferentes lugares de la palabra de Dios también. Bueno, podríamos seguir. Tadeo, muerto a flechazos. Qué tremendo. ¿Qué pasa luego con Bernabé? Bernabé, apedreado. Allí vamos llegando al final, ¿verdad? Andrés, amarrado a una cruz. Qué tremendo. Andrés amarrado a una cruz. Y en el 100, Juan muere. ¿De qué? Juan muere naturalmente. Así es. El único que se recarga que en esos días murió en forma natural. Y Jesús te dice, estamos hablando del año 74, miren, 73. Y Jesús dice, cuidado, que Satanás no los engañe. Recuerden que yo di la vida por ustedes. No puede haber paz entre el bien y el mal. Deben predicar el Evangelio. Por eso no seamos engañados, hermanos míos. El reproche, bueno, lo leíamos, pero vos has dejado tu primer, ¿qué? Tu primer amor. Ese fue el reproche de Éfeso. ¿Cabe para nosotros hoy esto? ¿Qué les parece? Tenemos que pensarlo muchas veces. Dios no puede aceptar esta situación. Ahora, claro, esto tiene que ver con ya la iglesia en la hora del fin, la profecía. Solamente lo menciono, el texto después será explicado. ¿Qué dice? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es nuestra tarea. ¿Un mensaje fácil? No, extremadamente contrario al mundo. Extremadamente contrario a las costumbres que son llevadas a cabo hoy en la tierra. Pero Jesús nos habla con ternura, porque Él nos ama. Quiere llevarnos a esa patria celestial, el llamado de Jesús. Nos llama tiernamente. Leamos, Alicia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es claro el Señor. Hay un arrepentimiento y el mayor arrepentimiento que tenemos nosotros, mis hermanos en Cristo, al conocer la verdad en esta hora, es pedir el perdón y actuar, porque no existe el arrepentimiento sin las obras directas. Es actuar, es invertir dinero, es dar todo lo que tenemos, es hacer lo que tenemos que realizar. De otra manera no habremos aún predicado de las mansiones eternas. Qué terrible será para el laodicense ver en el día final la Jerusalén celestial, ver el coro, sentir el coro de los santos ángeles, el cielo abierto.
y sin embargo no heredar la patria celestial a la cual Jesús nos destinó. Él quiere que vivamos una eternidad ocupando inclusive un lugar especial junto a Él, porque el ser humano tendrá un lugar especial junto a Jesús en aquel día. Por eso dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y notemos que el texto siempre va diciendo, el mensaje de las 7 iglesias termina con un texto en plural. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que dice a las iglesias. ¿Notaron eso? Es notorio. Por eso vamos a escuchar ahora con devoción este cántico maravilloso. Te envío a ti, a un mundo que perece, para servir a Dios con devoción. Te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puedase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes. Contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Jesús nos llama tiernamente, hermanos. Oremos al poderoso Dios. Padre amado que estás en los cielos, gracias por la claridad del mensaje tuyo. Gracias porque en el mensaje de las 7 iglesias encontramos también revelada nuestra situación. Te rogamos que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios y podamos entregarnos en tus manos, Señor, y hacer la obra que tenemos que realizar en esta hora tardía de la historia. El mensaje a Éfeso nos ha conmovido, Señor, pero que no sean solo emociones, sino llévanos a las realidades y a los esfuerzos que tenemos que realizar en esta hora, para que la obra termine pronto y podamos llegar a nuestro hogar eterno, donde no habrá más muerte, dolor ni tristezas. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor sea con nosotros, que Él pueda utilizarnos en las filas de su servicio, en el ejército poderoso que solo Cristo puede dirigir, mientras Él intercede ante el Padre, allí en el santuario celestial, en la última hora del gran conflicto. Hoy hemos estudiado la primer partecita de su llamado tierno. Que Dios te acompañe y te bendiga, es mi sincera oración.
Amén.